Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar, los que están virtual y acá presencial. Quería presentar a la doctora Estela Abraham. Es un placer, colega, amiga, psiquiatra. Es vicepresidente de la Sociedad de Mar de Plata, de la Sociedad de Psiquiatras de Mar de Plata, con una especialidad en trastorno bipolar, realizada en el Hospital Clínic en Barcelona con el doctor Vieta. Así que es un placer escucharla. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias al Laboratorio Esteva por poder armar este simposio. Gracias al doctor Benaventes Pinto, felicitaciones por la organización de estas jornadas que cada año van avanzando en lo que tiene que ver con la mega organización, los speakers, los invitados, los amigos que encontramos. Bueno, gracias a los presentes que se han levantado con este día hermoso y están acompañando, y a la gente virtual que está también del otro lado de la pantalla. Bueno, la idea hoy es poder compartir y básicamente algunos datos en lo que tiene que ver con el tratamiento de la depresión bipolar. Esto es un poco el resumen de mi currículum. Pertenezco a las dos asociaciones, a la americana y a la europea. Estuve en el Colegio Argentino de Psicofarmacología, como dijo la doctora Weissman, en la Sociedad de Psiquiatría de Mar del Plata, y soy docente en la carrera de Medicina de FASTA en el pregrado y en el posgrado de Medicina Legal. Lo que hoy vamos a ver es algunos aspectos epidemiológicos, datos epidemiológicos y aspectos diagnósticos en relación a lo que es la depresión bipolar, los factores predictores de bipolaridad en pacientes con depresión, esto que nos cuesta tanto poder encontrar, llegar al diagnóstico, la demora que tenemos en el mundo, en nuestro país es cerca de 10 años, y vamos a ver algunas opciones terapéuticas basadas en la evidencia en lo que es depresión bipolar. Bueno, ya Emil Kraepelin hablaba de un concepto, él planteaba en los estados afectivos como un continuum, en lo que tenía que ver con el ánimo, el pensamiento y la voluntad. En los dos extremos tenemos lo que tiene que ver, bueno, el puntero no, la manía pura y la depresión pura. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengo que disculparme, la doctora Abraham. Bueno. ¿No? Sí, sí. Yo soy Alejandro Palma y tenía el honor de presentarla, pero tuve una emergencia con un paciente. No hay problema. Así que La doctora Weissman me la presentó, doctora así que ningún gracias, problema. Marcela. Bueno, gracias. Bueno, como decía, tenemos en los dos extremos la manía pura y la depresión pura, y vamos a ir viendo que hoy, si lo pensamos con nuestros pacientes, hay cuadros de lo que hablamos de depresión o de manía ansiosa, la depresión excitada, el paciente maníaco pero con un pensamiento pobre, el estupor maníaco, la depresión con la fuga de ideas, la manía inhibida, digamos, todo este mix, este continuum de síntomas tenemos hoy en la presentación, y lo vamos viendo en la práctica. En este libro de Vieta y de Colon es interesante que plantean en cuanto a la manía y la hipomanía como la característica más distintiva del trastorno bipolar. Y la depresión, ellos lo manifiestan, y me parece interesante, episodio más recurrente, predominante y discapacitante, así también como consumidor de recursos. Si repasamos cuestiones de costos, es muy importante en cuanto también al impacto en la funcionalidad que los cuadros de depresión van generando. Acá tenemos, por supuesto, conceptos de cómo hoy el DSM-5 clasifica y plantea el trastorno bipolar en 1 y 2, el 1 con episodio maníaco y depresivo, 2 hipomaníaco y episodio depresivo, y el trastorno ciclotímico. Y después tenemos los especificadores de curso, que tenemos con características ansiosas, mixtas, ciclos rápidos, características melancólicas, atípicas, psicóticas, catatónicas con inicio periparto,
con patrón estacional, dividido en remisión parcial total y leve, moderado y grave. Epidemiología, según la OMS, sexta causa de discapacidad, trastorno bipolar. Entre el 25 al 50% de los pacientes intentan suicidarse. Esto es un tema que lo vamos a ir viendo, muy impactante las cifras. Alrededor del 15% de los pacientes mueren por esto. Datos interesantes en cuanto a trastorno bipolar, como sabemos, enfermedad prevalente, crónica y de curso clínico recurrente, con altas tasas de morbilidad y mortalidad en casos no tratados. El 15%, como decíamos en la anterior diapo, fallece por suicidio. Y el curso a lo largo de la enfermedad se caracteriza más por síntomas depresivos que maníacos. En cuanto al suicidio, es una de las principales causas de muerte en pacientes con trastorno bipolar, con depresión bipolar. El riesgo de suicidio es mayor en pacientes con depresión bipolar que en la población general. La Organización Mundial de la Salud, como dato en el 2018, hablaba de 15,4 por 100.000 por año. La mortalidad de los intentos de suicidio también es mayor en depresión bipolar. El 43% de los pacientes informan ideación suicida, el 21% el plan suicida y 16% intento de suicidio en el último año. Los hombres tienen más riesgo que las mujeres. Los periodos durante y después del ingreso, esto me pareció interesante tener en cuenta porque un 14% ocurre en la hospitalización, pero un 26% en las 6 semanas posteriores al alta. Cifras a tener en cuenta en cuanto al post-alta del paciente. Y el método más común de suicidio en esta población es el autoenvenenamiento. Entonces es importante esto de considerar la toxicidad, el riesgo de toxicidad en cuanto a la medicación. Bueno, esto que mencionaba al inicio, el retraso en el diagnóstico, en el Congreso, en una mesa de APSA, el doctor Gustavo Vázquez hablaba que los últimos trabajos en Argentina tienen un retraso de 8 años y medio, pero bueno, siempre se viene charlando esta cuestión de 10 años por lo menos en el retraso del diagnóstico del trastorno bipolar. Y un 69% fue diagnosticado incorrectamente como depresión unipolar. ¿Qué dice Goodwin y Jemison? Que hay una falta de conciencia de enfermedad ante la presencia de síntomas maníacos frente a los síntomas depresivos, la falta de información de los miembros de familia. Acá es cuando aparece, digamos, la vedette que tiene que ver con la psicoeducación, que luego vamos a repasar algunos aspectos, y focalización de la clínica en cuanto a la relevancia de la sintomatología eufórica frente a la disforia y la irritabilidad como criterios de hipomanía. ¿Cuánto hoy pensamos en hipomanía cuando tenemos esta sintomatología del paciente, esta cuestión que hoy mostraba de lo que planteaba Krepelin? Bueno, características clínicas de una y otra, unipolar y bipolar. La edad de inicio es más temprana en el primer episodio depresivo bipolar que unipolar. 2/3 de los pacientes con depresión bipolar presentan síntomas maníacos, me refiero a fuga de ideas, pensamientos de grandiosidad y agitación psicomotora. Y la depresión bipolar se asocia a alto riesgo de síntomas psicóticos, ideación suicida, el episodio posparto, el patrón estacional, la presencia de síntomas somáticos e impacto en apetito y sueño. Comorbilidad con trastorno de ansiedad, así como abuso de sustancias, es más frecuente en trastorno bipolar en comparación con el trastorno depresivo unipolar. La doctora Weisman no nos va a dejar mentir con esto. La depresión bipolar está frecuentemente relacionada con la historia familiar de bipolaridad. Diría el doctor Marcelo Sedkovich, la bipolaridad corre en familia. Y los síntomas maníacos asociados al tratamiento antidepresivo. Esta cuestión que siempre planteamos, las controversias, uso o no uso antidepresivo por el riesgo del switch maníaco. Bueno, factores predictivos.
A modo repaso, en mayor probabilidad de depresión bipolar 1, sí se presentan 5, hipersomnia, hiperfagia, el retardo psicomotor, los rasgos psicóticos, la labilidad emocional, el inicio temprano del primer episodio, menor de 25 años, y episodios múltiples de depresión previos, más de 5, con historia familiar de bipolaridad. En cambio, en depresión unipolar, insomnio inicial, pérdida de apetito, niveles de actividad normales o aumentados, las preocupaciones somáticas, mayor de 25 años el primer episodio depresivo, larga duración de ese episodio de depresión y historia familiar negativa para lo que es trastorno bipolar. Curso y pronóstico de la depresión bipolar. Como dijimos, el inicio es más temprano de la enfermedad, la duración es más breve de los episodios, mayor número de episodios depresivos en el pasado, la historia familiar del trastorno bipolar, tasa superior de falta de respuesta. Acá se nos empieza a complicar con respecto al tratamiento, el viraje a la manía, la aceleración de los ciclos, mayor tolerancia al efecto terapéutico y mayor número de recaídas en cuanto a los cuadros depresivos tras discontinuación del tratamiento. Esto es un paper de Gaemi. Bueno, objetivos terapéuticos. Básicamente nos tenemos que plantear remisión de la sintomatología depresiva hasta recuperar niveles normales de la funcionalidad psicosocial. Una de las cosas, esto que de alguna manera dice Jemisin, como no conformarnos, y también en esto es importante la utilización de las escalas, que la remisión no sea parcial, recuperar la funcionalidad normal del paciente. Tratar el episodio depresivo pensando en la prevención a largo plazo de las recaídas futuras, en ambas polaridades, eso es muy importante. Evitar los virajes, estos de los polos, ¿no? que siempre Vieta plantea, el polo maníaco y el polo depresivo, y tener en cuenta esto de la polaridad predominante. Bueno, en este paper, básicamente, que se plantea esto de la depresión bipolar como un problema difícil de resolver, lo que básicamente muestra es, lo que venimos repasando, es la presencia de las complicaciones médicas. Los pacientes presentan asociado patologías como diabetes o síndrome metabólico, con lo cual van a aumentar el riesgo de patología, digamos, médica y también de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a lo que mencionábamos, el tema del suicidio en los cuadros de depresión bipolar, bueno, comienza acá en este paper la recomendación, tiene que ver con el litio, se va a reducir, y también la utilización de clozapina y ketamina. En este otro paper también muestra los diferentes estados de la depresión bipolar, que habla de un 40-50% de los cuadros residuales, con la morbilidad que tiene, la mortalidad por la presencia de la ideación, el riesgo suicida y los diferentes tratamientos propuestos, como decíamos en el anterior, básicamente. La lamotrigina es una de las moléculas elegidas en comparación con valproato y carbamazepina en relación a los efectos teratogénicos cuando estamos tratamiento de una mujer. Bueno, esto en cuanto a tratamiento, por todos conocidos, las guías de CADMAT, las guías canadienses, que las recomendaciones que están en primera y segunda línea del tratamiento, básicamente en lo que es depresión aguda en bipolar 1, tenemos quetiapina, lurasidona, litio y lamotrigina en la primera línea de tratamiento, y en lo que es en bipolar 2, en primera línea está la quetiapina y acá vemos en segunda línea litio, lamotrigina, el bupropion, TEC, sertralina y venlafaxina. ¿Qué pasa con antidepresivos? Bueno,
deberá indicarse un tratamiento estabilizador, o sea, elemental, nunca el antidepresivo en monoterapia, es muy importante eso tenerlo en cuenta, el menor tiempo posible por esta cuestión del switch, chequear el antecedente que en ese paciente le haya generado algún viraje a la hipomanía o a la manía. Los más seguros son bupropión, acá dice los IMAO, pero ya no estamos utilizando, evitar tricíclicos y duales, básicamente, y la probabilidad dice que el tratamiento con un antidepresivo provoque viraje anímico hacia un episodio hipomaníaco-maníaco es más bajo en pacientes con depresión bipolar 2 que en depresión bipolar 1. En cuanto al rol de los antidepresivos, los IRS menos paroxetina y bupropión pueden ser utilizados en primera línea de tratamiento, como dijimos, siempre combinados con los estabilizadores para fase aguda, evitar tricíclicos y duales, deben evitarse en pacientes con síntomas maníacos concomitantes, no monoterapia, y el tratamiento de mantenimiento con el antidepresivo puede considerarse si el paciente va a recaer con un episodio depresivo después de suspender el antidepresivo. Antipsicóticos atípicos, olanzapina, quetiapina y lurasidona es lo que se ha demostrado eficacia, como vimos en las guías de CADMAT, fue aprobada FDA para el tratamiento del episodio depresivo agudo, quetiapina, fluoxetina con olanzapina y lurasidona. La olanzapina combinada con fluoxetina y quetiapina, dosis efectivas, antidepresivas, pueden producir lo que sabemos, somnolencia, aumento de peso y síndrome metabólico. Lurasidona, náuseas, y lurasidona tiene eficacia similar a olanzapina con fluoxetina y a quetiapina, pero es mejor tolerada por el tema con menor incidencia de peso. Pero bueno, cuidado con la acaticia. Acá tenemos en esta tabla, en este cuadro, dosis de los diferentes antipsicóticos con la potencia y el perfil de los efectos adversos que todos conocemos. Lo mismo con respecto a los estabilizadores. En cuanto, bueno, en esta tabla también se presenta algo similar, pero básicamente lo que acá tiene importancia es cómo reducir el riesgo suicida, que sigue estando en primera elección, por supuesto, el litio y la clozapina. No sé la experiencia de ustedes, pero bueno, con litio también lo que se planteaba es cuando se retira el litio, en estos pacientes aumenta 7 veces el riesgo suicida. La motrigina, bueno, en este paper también vemos la indicación en lo que tiene que ver como mantenimiento del trastorno bipolar, la eficacia, la tolerabilidad para la indicación de la depresión bipolar. Bueno, conclusiones, a modo de repaso. Lo importante, como decíamos hoy, establecer diagnóstico, fundamental. Diagnóstico del episodio actual y de la fase en la enfermedad en que nos encontramos. Eso es muy importante. El nivel de gravedad del cuadro clínico, si hay presencia de síntomas psicóticos, la ansiedad concomitante, el riesgo suicida, ver dónde nos posicionamos con el paciente, los antecedentes, ver el marco evolutivo básicamente, los antecedentes familiares, las comorbilidades que hacemos con estos pacientes cuando está asociado a abuso de sustancias, muy importante, el nivel de cumplimiento, la adherencia al tratamiento, la conciencia de enfermedad y, bueno, control, por supuesto, el chequeo médico y de laboratorio fundamental. Recuerden lo que hablábamos de la asociación con patologías clínicas, la síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, muy importante cuidarlos a los pacientes también desde lo clínico. ¿Cómo mejorar el manejo del trastorno bipolar? Bueno, alcanzar remisión clínica completa, esto es fundamental. Sí, hay mejoría, pero no conformarnos. Tratamientos mejor tolerados seguros, psicoeducación, los efectos positivos al combinar la medicación, la adherencia
y intervenciones en lo que tiene que ver con salud física, disfunciones cognitivas. Fundamental en los trastornos bipolares también evaluar aspectos cognitivos, estigma social. Hay 2 papers en relación a la lamotrigina. Se revisaron 5 trabajos, básicamente es un metaanálisis. Bueno, nuevamente consideran los beneficios de la lamotrigina, se lo evaluó con las diferentes escalas. Digamos, la tolerancia, el efecto que todos conocemos es el tema del rash cutáneo, pero sacando esto es muy bien tolerado, tiene muchísimas ventajas en estos trabajos, se vio con respecto a placebo. Acá es otro en comparación en mantenimiento y prevención de depresión. En cuanto a dosis, se habla de llegar a un máximo de 400 miligramos. No sé qué dosis usan ustedes aproximadamente, pero yo en una mayoría de pacientes con 200 miligramos tengo buena respuesta. Psicoeducación, fundamental. Esto, y después de haber pasado por el Clinic con Vieta, es conciencia de enfermedad sin estigma, evitar consumo de sustancias, mejorar la adherencia al tratamiento, regularidad de los hábitos e identificación precoz de los síntomas de recaída. No nos olvidemos del TEC, muy importante, que es en pacientes resistentes, en que los pacientes que necesitan una respuesta rápida. Yo me acuerdo que habíamos recibido una paciente muy descompensada, embarazada, y la mejor indicación fue TEC, riesgo de suicidio inminente, catatonía, depresión bipolar con síntomas psicóticos, cuando una respuesta rápida es importante debido a que tenga otras situaciones médicas, como era este ejemplo. Y este último paper, que lo presentó el año pasado en un curso con Sergio Strejilevich, me pareció interesante. En promedio, riesgo de recurrencia aumenta con número de episodios. Número de episodios previos va a estar asociado con el aumento de la duración y la gravedad sintomática de los episodios. Y este número de episodios se va a asociar con un umbral reducido para el desarrollo de nuevos episodios y mayor riesgo de demencia a largo plazo. No olvidemos de lo que tiene que ver con evaluación neurocognitiva en estos pacientes. Es muy importante. Pilares del tratamiento, diagnóstico temprano, la farmacoterapia basada en evidencia, utilizar las guías de consenso, psicoterapia individual, familiar, la psicoeducación y combatir el estigma, fundamental. Y como dice en su libro Kay Jemisin, en Una mente inquieta, no sé si todos la conocen o lo han leído, que es muy recomendable, en pocas enfermedades existe un tránsito tan directo entre la locura y la lucidez, entre la pasión y la serenidad, entre el éxtasis y el sufrimiento. Muchas gracias. Bueno, ya hice el papelón primario, pero básicamente agradecerles la presencia a todos. Saben que este es un simposio auspiciado por el laboratorio que tengo el honor de ser gerente médico, que es Laboratorio Teva. Dicho esto, es el disclosure que uno tiene que hacer, pero básicamente que sirva de disculpa nuevamente mi cuestión, porque en el laboratorio una de las situaciones que se plantea es el hecho de que por más que estemos en una situación gerencial o lo que fuera, no dejemos la práctica médica, y bueno, esto hace referencia a la situación del por qué tuve que contestar esta emergencia con esta paciente. Y por otro lado, comenzando con creo que hay que sentarse, ¿no? Y hasta me animaría a invitarla a Marcela. Tendría que invitar a tantos amigos presentes, pero si vinieras, y creo que hay que subir así. Pero otra de las cosas, básicamente también al momento de
de proponer una reunión entre colegas como estamos, es el hecho de que yo, por demás, agradecido de la presentación, pero te voy a hacer una crítica. ¿Y cuál va a ser la crítica? La crítica es que justamente una de las situaciones por la elección de aquel que va a dar la charla es justamente por la gran experiencia clínica que tiene el colega. Y yo comprendo, por supuesto, y lo digo en forma irónica lo de la crítica, aunque existe la crítica constructiva también, el hecho de que, claro, nosotros en esta indefensión que tenemos frente a las patologías psiquiátricas queremos reforzar lo que nosotros hacemos día a día con papers. Y la crítica viene en el hecho de escucharte más en tu experiencia, de tu amplia experiencia, porque es lo que vos día a día haces. Y sin duda, el paper, vuelvo a ser reiterativo y viscoso, nos respalda en esa angustia frente a lo que estamos haciendo. Pero escucharte un poco más respecto a tu amplia experiencia de esta situación y cuestiones que, por ejemplo, has tenido la valentía de esgrimir, por ejemplo, la necesidad de la terapia electroconvulsiva, que en las guías de los países del primer mundo, la primera indicación de terapia electroconvulsiva es mujer con episodio bipolar descompensado, embarazada. Así que eso era lo que te quiero dar la palabra para que vos nos cuentes, porque quizás el disparador que te daría sería algo que estamos negándonos, que es que la patología a la cual nos estamos enfrentando son, si nos vamos a la cuestión de, por ejemplo, yo utilizo mucho la alegoría de la accidentología, son patologías sucias. ¿Por qué hablo de patologías sucias? Porque nosotros sabemos que tenemos politraumatismos limpios y sucios. Un paciente que chocó viene politraumatizado, pero entre medio de esa fractura expuesta y demás va a tener grasa, va a tener elementos del auto y demás. Y todas estas patologías que nosotros estamos viendo son sucias por el COVID. Entonces, ¿qué te parece que en la práctica clínica tuya diaria, Marcela, y invito a todos los colegas presentes a que aporten también, qué te parece que este escenario nuevo de patologías que nunca fueron límpidas, ¿no? Y que en ese también, que sirva de homenaje a Quiscal, todo ese que de 1 y 2 nos hizo 8 subclasificaciones, y bueno, que en paz descanse hubiera seguido haciendo. Yo le decía a los alumnos, apúrense porque si no van a hacer más. ¿Qué es lo que te parece a vos? Muchísimas gracias. A ver, yo un poco dividiendo el planteo, pensaba en cuanto a la experiencia clínica, uno en las presentaciones por supuesto pone los papers hasta por respeto, pero sí es fundamental las cuestiones. Yo llevo 28 años de médica y básicamente en lo que tiene que ver con la atención de pacientes con trastorno bipolar, nos hace en este país trabajar de un modo bastante complejo cuando sabemos que la primera indicación es TEC. Realmente yo agradezco haber tenido las experiencias de rotar en un servicio como el de Edward, en donde además de las reuniones de equipo, de las reuniones de servicio, hay un comité especial de TEC, en donde se revisan todos los criterios de pacientes. Recuerdo hasta los miércoles a la mañana se evalúa, 10 personas evalúan el criterio del paciente para ingresar a la terapia electroconvulsiva. Incluso, no me voy a olvidar más, lo que es el grupo de pacientes ambulatorios de TEC de mantenimiento. Teníamos una paciente ambulatoria que en el tiempo que yo estuve llevaba su 265 aplicación. Ella venía a la mañana, se aplicaba, se quedaba hasta después del mediodía
y volvía a su domicilio. Impresionante, la estabilidad, la mejoría, bueno, lo que todos ya sabemos. Con respecto a la situación en la que estamos hoy, realmente es muy complejo. Hace muy poco la OMS planteaba el aumento del 25% de los cuadros de depresión y ansiedad post-pandemia. La población de adolescentes está muy complicada, nos está haciendo difícil. Hasta el extremo que yo en una presentación que hice con unos grupos de clínicos el viernes en Mar del Plata, les contaba que hoy redes, la red más visitada que es Instagram, y con todas las críticas que hay, Instagram está largando programas que si uno pone palabras depresión y ansiedad rápidamente te redirige a una línea que se llama línea de esperanza, en donde directamente se comunica a un terapeuta para tratar estas cuestiones. Digamos, a lo grave que hoy estamos, ¿no? Que una red como Instagram, que a la cual responsabilizamos también de patologías de lo emocional y de los trastornos de ansiedad, está necesitando, esto fue planteado desde el Reino Unido básicamente. Pero bueno, muy interesante ver cómo aplicamos nuestra práctica clínica. Marce. Sí, creo que siempre hablamos del ánimo, sueño y apetito, y hoy uno de los temas son las conductas que eso implica. Y lo que vemos es las manifestaciones conductuales, los intentos de suicidio es una, y lo tardío que seguimos llegando o la minimización que todavía se hace en pacientes con enfermedad bipolar, en mi caso bipolar y adicciones, en donde sean las conductas alimentarias, las conductas de elección de tipo de sustancias, y como cuando vos decías evitar el uso de sustancias, que es clave para la enfermedad bipolar y la evolución, porque si no, utilizar depresores y estimulantes, sabemos que las drogas salen del mismo lugar que los fármacos, ¿no? Y cuando nosotros sabemos que no nos sirven, van al mercado negro, pero básicamente tocan los mismos receptores que nosotros. Entonces ese primer desafío en bipolares, que bueno, unos pacientes que compartimos, en donde predomina la bipolaridad o predomina la adicción, o las dos cosas, que obviamente son los que siempre están en internaciones múltiples, y esos son los desafíos. Recién que nombrabas la lamotrigina, bueno, sí, en muchos papers la parte de la depresión bipolar en adicciones es en lo que peor estamos teniendo resultados, y a veces nos conformamos con resultados menores, como por ejemplo que gasten menos dinero, y es uno de los parámetros, por ejemplo, en que quizás no detiene el uso obviamente de la cocaína, pero sí al menos gastan menos dinero, relacionado siempre a esto de las conductas, ¿no? De cómo pasar de la clínica nuestra a lo que finalmente vemos en conductas. Sí, hace muchos años el profesor Sisto, que tuve el honor de que fuera mi maestro, y fallecido Sisto, el profesor Monchablón, también un amplio defensor, no defensor, sino a sabiendas de la necesidad en ciertos casos de la terapia electroconvulsiva, y habiendo tenido nuevamente el honor de estar bajo sus órdenes en su servicio, ver pacientes con catatonías que no respondían a otra cosa que la terapia electroconvulsiva, y esto que me llamaba la atención, el número de aplicaciones que vos mencionabas, habías podido observar en tu práctica, que era esto que te empecé reclamando, ¿no? Porque en el Moyano llegué a ver tratamientos de 15 sesiones, pero en la primera sesión ya podía ser definitoria de cuál era el pronóstico de este paciente. Y mencioné al profesor Sisto, y Marcela seguramente, y Gustavo, Gerardo y tantos amigos presentes deben saber algo que tengo que buscarlo, que es cuando se empezó a describir la patología dual, ¿no? Porque cuando en esas charlas posteriores a dar, en los inicios de dar clases en psiquiatría, me decía el profesor Sisto por los 90, fíjate cuando un paciente es consumidor de droga, porque seguramente es un paciente con enfermedad psiquiátrica que encuentra esto que decía Marcela, la primer contención y más fácil
y por este estigma que sigue existiendo el estigma, y más de los diferentes lugares de donde provenimos. No es lo mismo, no quiero ser autorreferencial, pero cuando me dedicaba casi netamente a la práctica tenía 2 consultorios, uno en el Obelisco, no en el Obelisco en sí, lo aclaro por las dudas, pero a 2 cuadras del Obelisco, pero decía un consultorio Obelisco, y otro en Mataderos. Claro, los pacientes que venían al consultorio del Obelisco iban al terapeuta y era Fashion. Los que atendían Mataderos, que es un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires, me mandaban al familiar a buscar la receta, porque iban al loquero. Entonces sigue estando esta cuestión, y esta situación que vuelvo a repetir, es una falta mía el saber, y quizás no sé si podemos dilucidarlo ahora, cuando se empezó a hablar de patología dual. Creo que el concepto es allá a lo lejos con el alcohol, cuando se empezó a percibir que los que tomaban alcohol tenían un problema, que de ahí surge este concepto de problemático y no problemático, viene de allá a lo lejos, donde se quería mostrar y salir del concepto de vicio o de problema moral para pasar a que algo tiene esa persona, y después degeneró en esto de problemático, que no es lo más agradable, sino que son trastornos por uso de sustancias, pero que en realidad parte ahí, ¿no? Y ahí se vio que los que consumían alcohol algo les pasaba, y hoy la estadística dice 80-90% de los que usan sustancias o tenían el 50% tenía una enfermedad previa, o si no la generaron después por el consumo de depresores o estimulantes, lo que vayan eligiendo, y la mayoría eligen los dos, que son las 2 teclas que tiene el cerebro: o estimulamos o deprimimos, ¿no? Con un montón de cables cada una, pero básicamente es eso, ¿no? Y lo mismo en la enfermedad bipolar, por eso los bipolares con adicciones son tan severos, porque están tocando y rompen las 2 teclas, y después el tiempo que lleva hasta que esas teclas, tenemos la suerte si las podemos reconstituir, y que vuelvan a tener esa estabilidad, en donde en las adicciones siempre vamos a intentar que estén un poquitito más arriba, porque han conocido la euforia mayor, no más que el bipolar puro, sino la euforia del bipolar más la cocaína, que es algo que después quieren volver a estar ahí. De alguna manera, pensando en esto de adicciones, como le digo a los pacientes hoy que normalizan el uso de la marihuana, y les planteo, es el despertador del gen dormido de la patología psiquiátrica, y en realidad es cuidado. Una de las cosas de los disparadores de las recaídas que veíamos ahí en el clinic era por el consumo básicamente de marihuana, terrible, digamos, los pacientes en los cuadros que llegaban de descompensación. Yo estuve exclusivamente en el grupo de bipolares, había los distintos departamentos, pero el principal disparador, más allá, sí, estrés ambiental y tal, pero era el consumo de sustancias. Por lo menos la problemática ya está muy grave. No sé si hay preguntas. Sí, vos tenés, ahí te alcanza el micrófono. No, es compartir un comentario de 3 pacientes, en referencia a lo que ustedes hablaban, 2 que anduvieron muy bien y una que no anduvo para nada bien. Los que anduvieron muy bien son 2 pacientes bipolares, o 4 pacientes en realidad, 2 pacientes bipolares que tienen TEC de cada 15 a 20 días un TEC. Y cuando por algún motivo no se lo van a hacer, ¡bloom! Pese a estar con múltiples fármacos, o sea, con antipsicóticos, con antidepresivos, obviamente sin anticonvulsivantes. Yo a los pacientes, cuando les indico TEC, les saco el anticonvulsivante, y también prefiero sacarles el litio, porque el TEC aumenta los efectos de la toxicidad del litio, aparentemente. ¿Puedo preguntarte de qué ciudad sos? De Cava. Para saber la disponibilidad del TEC, por eso te pregunto. Y bueno, en Cava el doctor Petraca lo está haciendo. Sí. No, y me permito agregar los medidores litemia, donde tenemos, yo no
tengo la apreciación de que no es fácil pedir en cualquier lugar Una litemia bien una hecha. litemia. Por eso elegimos, como bien dijo Estela, la cuestión de moléculas, como sabemos todos, de segunda elección en lo que es bipolaridad, que son los estabilizadores Bueno, del humor, como una de estas la pacientes lamotrigina, ¿no? es una paciente que había consultado en el 2001. Yo le había dado de entrada litio y es una paciente del interior de un pueblo por acá cerca y durante 6 o 7 años no volvió a la consulta. Y cuando vuelve muy deprimida, refiriéndome que había tomado el litio durante 6 o 7 años y había estado normal. Una barbaridad, porque lo había tomado sin control de litemia, bueno. Y no funcionaba con nada, no tenía mejoría con nada, hasta que, bueno, decidimos hacerle, después de 2 internaciones, terapia electroconvulsiva y anda como un violín. Y después la otra es la clozapina. También pacientes border bipolar, muy agresivos, con muchos episodios de agresividad. Tuve excelente respuesta con 100 miligramos de clozapina, nada más. No, en cierto momento en el Moyano me mandan, era chico, inexperto y necesitaba el dinero, como dicen las cuestiones yanquis, ¿no? En las niñas que estudian. Entonces me mandan a un pabellón y en el pabellón el colega que había dejado, se había jubilado, empiezo a ver las historias clínicas de 120 pacientes internadas crónicas y era litio, clozapina, litio, clozapina, litio, clozapina. Era todas medicadas con litio y clozapina. Entonces llamé al director y le digo, jefe, usted no me mandó acá de psiquiatra, me mandó a desarmar bombas de tiempo. Aparte yo le tenía terror al litio y a la clozapina. Y tuve que hacerme experto, sigo sin serlo, en litio y clozapina, ¿no? Pero realmente la respuesta la sabemos que es maravillosa, indudablemente, y también esas cosas que nos quedan en aquellos primeros pacientes que escuchaba con la clozapina de los problemas que tenían a nivel de constipación, y hoy sé de que cuando hay que instaurar tratamiento con clozapina, igual que con opioides, automáticamente hay que dar medicación para justamente evitar la constipación. También aprendí que la constipación es más allá de 5 días de no tener deposiciones, porque era un hospital no anecdóticamente, de pacientes femeninas, ¿no? El Moyano. Entonces, la cuestión de la constipación era una cuestión cotidiana de no consulta, sino de queja. Pero bueno, también planteando esto, uno en esta exposición tan importante que hiciste, lo que plantearía es pensar en cómo nos sacamos también el estigma, porque nosotros somos torturadores por indicar terapia electroconvulsiva cuando los cardiólogos todo el tiempo están haciendo cardioversiones. ¿Y cuántos centímetros hay de acá a acá? Eso, ahí te doy la palabra, porque, y voy con esto, teniendo la posibilidad, en cierto momento, más de alguno de ustedes seguramente habrá podido ir en su momento a algún congreso en Europa, y están estas asociaciones que son, que demonizan a la psiquiatría, y ante el estupor y terror de amigos míos, me metí a la exposición a hablar con esta gente, y me ponía en inquisidor, no en inquisidor, sino tontamente a preguntarle, y terminaba, escúchenme, ¿a ustedes no les parece que los cardiólogos son torturadores? Porque inclusive es más, yo creo que hay una conspiración, porque si ustedes van a cualquier shopping o a cualquier aeropuerto, hay un cardiodesfibrilador para darles corriente eléctrica, y ustedes no se están ocupando de eso. Y terminaba la actuación con, ¿y usted a qué se dedica? No, yo soy psiquiatra, hasta luego. Sí,
realmente, es así. No sé si hay más preguntas, si hay experiencias con TEC. Muy buena la presentación. 3 cosas. Primero te respondo, con la pandemia, o sea, con el encierro y por el COVID, varios bipolares, creo que unos 7 bipolares míos cambiaron el curso de su historia natural de la enfermedad. O sea, tipos que venían muy bien, no estoy hablando de los que no estaban bien, pero los que venían bien a partir del encierro, y hay 6 de ellos, habiendo tenido COVID, empezaron a hacer una evolución más tórpida. ¿Puedo decir que fue por el COVID o que fue por el encierro? No sé, pero vos hiciste la pregunta, yo te digo qué es lo que me pasó a mí. Luego te hago una pregunta a vos, pero ahora voy a quemarme en público. Porque como dicen que yo no tengo frontal, no tengo problema en que pase esto. No encuentro mucho inconveniente en dar litio sin tener litemia si soy cauteloso. Yo recuerdo, en la Cleveland Clinic con Calabrese podíamos pedir dosaje de alopidol en uña y a la media hora lo teníamos. Estoy exagerando, obviamente es una metáfora. Y Calabrese me enseñó lo que nos enseñaban los grandes clínicos de la Clínica de La Plata, que era, Gustavo, primero está el síntoma. Nosotros tratamos pacientes, no tratamos resultados de laboratorio. Obviamente, no me voy a poner a meterle 1200 miligramos de litio de un día para el otro a un paciente, pero en realidad, cuando yo vine, concretamente, pedir litio en Chascomús, 100 kilómetros de La Plata, tardaba no menos de 3 semanas. Y no podía darme el lujo de esperar 3 semanas. ¿Qué hizo eso? Que en mi práctica empecé a dar mucho más despacio que lo que aconsejan usualmente, y prácticamente el litio lo dejo, la litemia, y puedo ser criticado por ustedes por esto, yo no voy a decir que no, lo dejo para la curiosidad o para cuestiones legales. Porque los invito a pensar, si mi paciente tiene 0.6 milequivalentes por litro y empieza a tener síntomas de intoxicación de litio, ¿qué digo? No, yo hasta 1.2 puedo subir y después se lo saco. No. Y si mi paciente tiene 1.2, tiene respuesta parcial y 0 efecto adverso, ¿no le doy un comprimido más a ver si logro la remisión? Estoy de acuerdo con lo que dijo Estela en todo momento. Podemos conformar con la mejoría. Tenemos que ir a la remisión. 0 síntoma. A veces se puede, a veces no. Entonces, perdónenme, yo no tengo problema en exponerme y que ustedes me critiquen. La litemia la uso pido obviamente, hoy ya no tardamos 21 días, pero no es algo que me tenga súper preocupado cuando el paciente es un paciente estándar o cuando no voy a hacer, quizás si voy a combinarle TEC y litio, entonces sí la voy a tener, pero en el día a día, sinceramente, y perdónenme y critíquenme, no es algo que me preocupe. Y los animo a que piensen racional porque probablemente se puedan abreviar. Yo creo que es fundamental esto de la clínica es soberana. Sí, sí. Y tiene que ver con eso. Sí. Bueno, el tercer tema era para ella. ¿Tenés experiencia con cariprazina en bipolares? Sí. ¿Depresión? ¿Y Sí. cuál es tu experiencia? En los cuadros con depresión bipolar, buena respuesta con 1,5. Dosis baja, pero buena respuesta. El doctor Ansaldi va a hacer una pregunta. Bueno, sí, yo tengo 3 pacientes que indiqué TEC, anduvieron 2 bien, siguen muy bien, y uno lo perdió en el camino y creo que no se lo hizo, fue justamente en pandemia, eso y con todos los problemas legales que ya sabemos que hay en cuestión a nivel en Argentina, que en otros lugares no hay. Y por otro lado, el tema de las litemias, yo uso mucho litemia. No quiere decir de que clínicamente uno no se fije si a dosis bajas el paciente tiene efectos adversos o no y hay que sacarlo o bajarlo
o si hay respuesta medio comprimido o no. Fundamentalmente porque cuando empezás a usar un montón las litemias, empezás a ver que, aparte de las litemias, empezás a ver las creatininas y un montón de cosas más, ves algunas cosas que hay que tener mucho cuidado y que hoy, gracias a Dios, a tener los laboratorios más a mano, podés tener como más precaución en algunas cosas con algunos pacientes. Y que a mí me gustaría que si yo tomara litio o cualquier otra persona, me las hiciera. Eso no quiere decir que entiendo que cuando uno falta los recursos tenga que tener mucho cuidado, y no quiere decir que a ese tipo de molécula uno no la pueda utilizar. Sí creo que hay que usarla, y fundamentalmente también para saber si uno lo que quiere hacer es un tratamiento sobre el episodio agudo, o cuando uno está en un episodio de mantenimiento o de continuación, donde la litemia tiene que estar un poco más alta, un poco más baja, según el episodio que predomina a lo largo del tiempo, sea depresivo o no. No, está bien, no, pero la litemia, pero la litemia justamente lo que te da es la probabilidad de ver en qué momento de la enfermedad estás. Si estás en el episodio agudo, vos tenés que manejar ciertas litemias. Si vos lo que querés es prevenir ciclados en una fase de mantenimiento, los niveles de litemias tienen que ser diferentes. No, está bien, mira, eso lo aprendí yo con Albano, en el máster de Albano, que ya lo terminé. Generalmente lo que venían diciendo en la International Bipolar Disorder y en otros lugares, hay un cuadrito, si querés yo después te lo presto. Yo conozco la diferencia de litemias para mantenimiento respecto que para el cuadro agudo. Es más, si ves papers de japoneses, los japoneses te dicen que ellos tienen niveles de litemia menores que los que internacionalmente se aconsejan. La pregunta es... ¿Perdón? No, nos están diciendo, voy a ser original, el tiempo es tirano. No, bueno, perdón, es una opinión igual. El tiempo es nada tirano, más. pero me comprometo en esta función que nuevamente por el disclosure tengo que decir como gerente médico de Teva, a que este tipo de acciones y contar con profesionales como ustedes y como las doctoras aquí presentes a proponer nuevos espacios para este tipo de intercambio. Y fíjense cómo empezamos a tirarnos papers, que era lo que yo le reclamaba a Estela, pero básicamente como para dar un cierre, porque nos están haciendo el circulito, hicieron el 5, no sé si es peronista o son 2 minutos o lo que fuera, básicamente en la formación de legista quizás una de las cosas que ahora yo me tengo que retractar de lo que decía, yo no sé, y en relación a lo que decía Gustavo y los colegas, si no vamos a tener, porque lo que vos decís de la litemia, perfecto, la clínica es soberana, pero tenemos la cuestión de la medicina legal y que estamos siendo extremadamente observados. Yo no sé si como Estela esgrimía y yo le reclamaba su cuestión práctica, no vamos a tener que poner en la historia clínica, en relación a lo que vos decís, que si bien no se realiza litemia, no presenta signos, sintomatología que impida la continuación, como decía también la colega que no hacía litemias continuas, para seguir ese tratamiento de litemia y hasta esgrimir papers, referencias de papers en la historia clínica, presuponiendo que en algún momento esa historia clínica pueda ser leída por algún tercero en alguna situación médico-legal. Sin duda, es que hacemos las resonancias magnéticas en mujeres embarazadas, ¿por qué no se hacen? Porque no hay evidencia de que no hay daño al feto. Entonces, ¿qué más eso? Ya me está haciendo otra señal que es así. Esa ya me da más miedo todavía. Así que muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias a todos. Y este compromiso de volver desde Teva a proponer estos espacios de intercambio. Muchas gracias y muy emocionado.